Buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Empatía, que hace parte del ciclo de capacitación en habilidades humanas. La empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, casi en toda su complejidad. Esto no supone necesariamente compartir las mismas opiniones y argumentos que justifiquen el estado o la reacción que expresa la otra persona, ni siquiera significar estar de acuerdo con el modo de interpretar las situaciones con carga afectiva del interlocutor. La empatía está referida, entre otras cosas, a la escucha activa, la comprensión y al apoyo emocional. Además, implica tener la capacidad suficiente para diferenciar entre los estados afectivos de los demás y la habilidad para tomar la perspectiva, tanto cognitiva como afectiva, respecto a la persona que nos expresa su estado emocional. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor César Augusto López Osorio, psicólogo de la Universidad de Manizales, especialista en pedagogía de la Universidad de la Amazonía, magíster en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás, docente catedrático en la Universidad de la Amazonía, integrante de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Asistentes Sociales de la Rama Judicial. Actualmente, el doctor se desempeña como asistente social en el Centro de Servicios Judiciales para los juzgados penales municipales y del circuito de Florencia, Caquetá. Doctor César Augusto López Osorio, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Buen día, un saludo desde Florencia, Caquetá. Aprovecho para dar gracias a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. También un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales, en especial a los asistentes sociales de la rama judicial, como también a las demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas que nos van a apoyar para esta conversación que vamos a sostener. Hoy, pues, la invitación es sobre empatía, que por supuesto nos va a llevar a ese encuentro entre nuestro saber y en nuestro hacer en la vida cotidiana. Tenemos unos objetivos, los cuales voy a compartir con ustedes. El primero de ellos es reconocer la necesidad humana de comunicarse. Esto está conectado con la anterior conferencia orientada por nuestro compañero y colega Arbey Mena de Medellín, que estableció algunos aspectos sobre la comunicación y su importancia. Esta necesidad de comunicarse es para expresar sentimientos y emociones frente a las consecuencias tanto individuales como colectivas producto de la pandemia. También, como objetivo tenemos concientizar la importancia de la habilidad de reconocer los sentimientos de otra persona, aunque no sean los mismos que los nuestros, en las actuales circunstancias sociales, que es algo necesario para podamos establecer esa diferencia. También, como último objetivo, ya algo más práctico, cómo aplicar esa escucha activa y la comprensión como el apoyo emocional al solucionar un conflicto, teniendo en cuenta la transformación del procedimiento comunicativo que ha movilizado actualmente la pandemia. En ese sentido, vamos a ver inicialmente tres grandes aspectos en los cuales he dividido esta conversación. El primero de ellos es expresión de sentimientos y emociones. El segundo, cómo reconozco los sentimientos de otra persona actualmente, en este tiempo que estamos pasando. Y como tercero, cómo se aplicaría esa empatía que estamos viendo en este momento si se presenta
un conflicto. ¿Cómo sería esa solución? Entonces, empezamos con la primera parte, que es la expresión de sentimientos y emociones. Hay unos valores que hacen parte de la empatía y que, sin embargo, van por aparte, se quedarían unos pasos atrás de la empatía. Uno de ellos, vuelvo y repito, que aunque hacen parte de la empatía, si lo vemos individual, nos quedaríamos cortos. Uno de ellos, la compasión. La compasión, por supuesto, es esa mirada de sufrimiento que tiene otra persona y que yo puedo sentir precisamente esa compasión cuando me reflejo en el sufrimiento de una persona. Entonces, aquí con compasión estaríamos hablando específicamente o netamente en sufrimiento. Lo contrario, que también hace parte de la empatía, es el altruismo. El altruismo es esa obras que hacemos nosotros por el otro sin esperar que haya una devolución para mí. ¿Ve? Entonces son aspectos que, independientes, llegan a cierta parte del ser humano. Sin embargo, si se une, ya vamos a llegar a algo que es más completo, como lo es la empatía. Esto puede ser aprendido. Sin embargo, hay otra parte que es fisiológica en la empatía. Tiene una base biológica, como lo es las neuronas espejo. Las neuronas espejo están ubicadas en la zona prefrontal. Es esas neuronas que se activan cuando nosotros vemos que alguien se está riendo. Y ustedes han escuchado o han vivido o han visto que esa risa es contagiosa y entonces comienzan a reírse. Inclusive hay muchas personas que ni siquiera saben por qué se están riendo. Entonces, por eso se llama espejo. Es como una imitación que nosotros empezamos a realizar. Sin embargo, es allí, es biológica, ¿no? Es fisiológica, ya la tenemos nosotros. No es solamente lo aprendido. Entonces, la empatía tiene esa base también que hace parte de nuestras neuronas. Y por supuesto, hay unos que van más allá, que es como el comportamiento prosocial, que ya es cuando yo hago un bien, pero lo hago para el colectivo, con beneficios sociales, no solamente beneficios individuales como podría ser el altruismo, sino que ya son beneficios que son ya para todo un grupo o toda una sociedad. Y también está la construcción de la resiliencia, que es ese valor que tiene el ser humano de sobrevivir, de sobresalir y de poder volver a encauzar ese poder que tiene como propio ser humano para salir de las dificultades que se le están presentando. Entonces se dan cuenta ustedes que está lo individual, el aprendizaje individual, está el aprendizaje colectivo y también está la parte biológica, ¿no? Para llegar a unos comportamientos que también nos invitan a ser autónomos, como lo es tomar decisiones sin depender de otras personas, de lo que los otros nos estén diciendo, y también la necesidad de la motivación, que es ese motorcito que el ser humano necesita para lograr algunas metas o algunas dificultades que logre sobrepasar, entendiendo que hay motivaciones extrínsecas y hay motivaciones intrínsecas. Las motivaciones extrínsecas es cuando muchas personas se planean algo para realizarlo por algún consejo que le ha hecho a alguien, o lo hace porque quiere demostrarle a alguien que puede hacerlo. Y está la motivación intrínseca, que es la que viene desde el interior. Entonces puede ser que todos nosotros
empecemos con una motivación extrínseca, porque así nos han enseñado desde pequeños, con las recompensas y todo esto, para después interiorizarla y ya hacer algunas motivaciones por parte de nosotros mismos. Eso hace parte también de la autonomía, ¿no? Entonces, todos estos 4 aspectos hacen el todo de la empatía. Hay algunas expresiones de sentimientos y emociones que son naturales, ¿sí? Que son como que son naturales, como el dolor, como lo es la tristeza, como lo es la alegría, ¿sí? Y todo esto es para poder decir que si nosotros expresamos esos sentimientos y esas emociones, es porque estamos queriendo decir algo que lo hacemos para darlo a entender al otro. Yo no puedo decir que soy muy bueno para expresar sentimientos o emociones cuando estoy solo. ¿Ven? El ser humano, por supuesto, es biopsicosocial en su integridad y en ese sentido, los sentimientos son enseñados. Es decir, nadie nace queriendo a alguien, ¿no? Es un proceso que va desde el conocerlo a la persona, aceptarla, también valorarla, entre otras cosas, para poder llegar al querer, ¿no? Y así mismo pasa con nosotros mismos, ¿no? Nosotros empezamos con el autoconocernos, con el autoaceptarnos, para poder llegar al final, que es el autoestima. En ese sentido, si estamos hablando de los sentimientos, nosotros debemos tener la base que los sentimientos, o la expresión de sentimientos mejor, es aprendida. Es decir, nosotros desde pequeños nos han enseñado a cómo demostrar y mostrar o no mostrarlo, lo que estamos sintiendo, ¿no? Las emociones, por supuesto, sí son más naturales, son espontáneas. Las emociones se hacen más con los gestos, que uno puede en algún momento poder estar sintiendo, pero esas emociones como son espontáneas, su duración es más corta, ¿sí? Mientras que los sentimientos, que son aprendidos en la forma de expresarlos, son más duraderos, ¿sí? Entonces, cuando a alguien sucede en este momento, lo que en ese instante nos afecta son las emociones. Y una vez que pasa el suceso, y lo que queda allí y lo que recordamos es el sentimiento. Entonces, lo que nosotros recordamos y volvemos a traer acá es muy difícil la emoción. Lo que traemos nuevamente al aquí y a la hora es el sentimiento, ¿no? Entonces, dice que esa expresión permite exteriorizar esos sentimientos o también las ideas. Sin embargo, recuerden ustedes que vimos que hay una parte biológica, también que es esas neuronas que se activan cuando nosotros estamos viendo a alguien que nos está expresando algún tipo de tristeza, y nosotros entonces también empezamos a sentir esa tristeza, o al contrario, esa persona está sintiendo la alegría y nosotros también nos contagiamos de esa alegría. Hay algo que también está en la parte biológica y es la alextimia, o también le dicen alexitimia, que es un trastorno que muchas personas sufren de la carencia de sentir o de expresar esos sentimientos. ¿Ves? Entonces, también hay esa parte de clínica que así sea todo el tiempo que nosotros estemos intentando aprender a cómo expresar mis sentimientos,
o cómo yo puedo controlar mis emociones, está ese aspecto clínico también en nuestras neuronas que no se activan, ¿sí? Y entonces en ese sentido es necesario, por supuesto, que cuando, y sobre todo en esta época de la pandemia, si estamos sintiendo esa presión de que no estamos en este momento reconociendo que estamos sintiendo ya sea una alegría o un miedo a la situación que está pasando, hay que sospechar de que hay un trastorno. Así todas las personas que estén alrededor nuestro o nosotros que estamos en el área psicosocial, como los asistentes sociales, que tenemos digamos, esa vocación para escuchar y todo esto. Sin embargo, si está dentro del trastorno, esa persona, pues va a ser muy difícil, ¿no? Porque puede ser un trastorno que sea postraumático. Recuerden que esto de la pandemia, por alguna enfermedad o hasta la muerte de una persona cercana, de un ser querido, puede haber causado ese trauma. Entonces ya estaríamos hablando de un efecto postraumático, ¿sí? Entonces no todas las personas que estamos trabajando en la rama judicial podemos, pues, o nos tienen que medir por las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, aquí es, por eso estoy dejando como esa notica de que hay que sospechar y hay que hacer primero la visita al médico para descartar lo orgánico, ¿no? Ya para después sí hacer con la parte psicosocial. Entonces esto, colegas y compañeros y doctores, no olvidar el concepto de alestimia. En ese sentido de expresión de emociones, nosotros actualmente y desde pequeños nos han enseñado para salir bien o para salir mal o por salir rápido, empezando por un saludo. Le preguntamos a alguien cómo te sientes y esa persona nos puede decir me siento bien o me siento mal. Sin embargo, no nos está diciendo realmente qué es lo que está sintiendo. Porque me siento bien se puede aplicar por una persona diciendo que se siente bien porque terminó un informe. Otra persona puede decir que se siente bien porque llegó a viernes. Otra persona dice que se siente bien porque está bien de salud. Y mire que son tres conceptos o tres situaciones completamente diferentes, pero las personas las califican con el mismo concepto de me siento bien. Y lo contrario, puedes decir me siento mal porque tuve una discusión, me siento mal porque el ejemplo de la muerte de un ser querido, me siento mal. Y si se dan cuenta ustedes, no es el mismo sentirme mal por una discusión a sentirme mal por una muerte de un ser querido. La invitación es a que hay que identificar el sentimiento o la emoción que está pasando en ese momento, el aquí y el ahora, ¿sí? En ese sentido, yo puedo decir, me siento enfadado, ya estoy identificando un sentimiento, ¿sí? O puede ser una expresión de tristeza. Y que cuando a mí me digan cómo me siento, si yo estoy expresando tristeza con mi gesto, pues también decirlo, me siento triste. Por lo contrario, me siento contento, me siento feliz, si mi expresión gestual, por supuesto, está transmitiendo esa misma sensación, ¿no? Entonces, la invitación también es a cambiar esa frase casi que es coloquial y que es allí
por salir rápido, me siento bien o me siento mal, a identificar cuál es el sentimiento o la emoción que está sucediendo en ese momento. Entonces, les decía que esas emociones que son más de aparición más espontánea, y al ser más espontáneas son más intensas. Es una de las características principales de la emoción. Mientras que los sentimientos son más estados afectivos que yo les decía que nos los han enseñado, ¿sí? Por lo tanto, permanecen porque allí hace parte la memoria, el recuerdo, y queda allí impregnado ya, ¿no? en nuestra mente, ¿cierto? Entonces, ya aquí dice que se están instalando en nosotros y se tiñen con su afecto a una situación o relación. Ahí es donde entra el recuerdo. Allí el recuerdo hace parte y sobre todo esa gran área que tiene nuestro cerebro, que es la memoria, ¿no? Entonces, allí está la gran diferencia entre qué es una emoción y qué es un sentimiento. Entonces, lo que nosotros a veces encontramos es que alguien nos está diciendo, estoy contento, allí en el juzgado, allí en el centro de servicios, mientras que la expresión gestual demuestra despreocupación. Entonces, allí no hay una okeidad en ese aquí y el ahora, ¿no? Su comportamiento o su conducta gestual nos está mostrando todo lo contrario a que su expresión verbal lo está queriendo informar, ¿cierto? Entonces, allí comienza a haber una necesidad de que esa persona que está con esa dificultad entre lo que está manifestando y lo que está expresando gestualmente, ese es un grito de ayuda, ¿cierto? Sino que nuestra historia personal no nos está diciendo que pidamos ayuda, ¿no? Entonces ahí es donde entra un poco la empatía con los conceptos que vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Uno de ellos que está aportando actualmente para esa expresión de sentimientos y emociones es la psicología evolutiva, que entiende que todos los seres humanos estamos dispuestos a comprometernos en búsqueda de la parte positiva de toda la situación que el ser humano puede enfrentar o encontrarse, ¿sí? En ese sentido, nos hace un llamado de atención a que observemos la relación que tenemos con nuestro bienestar y la felicidad. También nos invita a que revisemos si la relación que nosotros estamos proponiendo a desarrollar con las otras personas que nos rodean son positivas o no son positivas para y con las otras personas. También nos invita a que desarrollemos la comprensión, que es ese conocimiento es el conocimiento de nuestras propias emociones y cómo aplicar la escucha activa. Eso de la escucha activa es lo que les comentaba a ustedes, que es una conexión con la videoconferencia anterior de las habilidades comunicativas del ser humano, ¿cierto? También nos invita a implicarnos directamente con nuestro gran autoconocimiento. Uno de este autoconocimiento básico es aprender a identificar cuál es el sentimiento que estamos pasando por ese momento, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿No? Y también, por supuesto, nos invita a reconocer
esa madurez para gestionar las propias emociones. Allí estaríamos hablando ya de otro concepto que sería la inteligencia emocional, ¿no? Cómo la razón puede coayudar al control de esas emociones. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que las emociones son genuinas, las emociones son espontáneas y al ser espontáneas son intensas, son y así como son intensas, también son cortas, ¿sí? Y entonces en ese momento, y por esa situación que estamos pasando aquí y ahora con la pandemia, puede que muchas personas no estén en condiciones de controlar sus emociones, ¿cierto? Entonces, también de la mano, vuelvo y repito, de la mano de la empatía va la inteligencia emocional. Y allí ustedes pues sabrán esa necesidad de que nosotros tenemos que aprender a controlar esas emociones, ¿no? Es decir, que la razón y la emoción pueden ir juntas, ¿no? No es que eso era en épocas anteriores donde decía que la razón o la parte intelectual no tenía nada que ver con la parte emocional, y por eso hablaban de que el amor es ciego y cosas así, ¿cierto? Entonces, Daniel Goleman pues, nos ha invitado con sus conceptos de inteligencia emocional a que tenemos que reconocer que esas emociones pueden ser reguladas o, mejor aún, autorreguladas por nosotros mismos. Y entonces, tenemos otros conceptos, sobre todo si vemos que la empatía es una meta habilidad. Ustedes saben que la meta viene del griego, que significa va más allá. Meta es más allá. Entonces, todas estas estos conceptos son habilidades sociales, ¿sí? Pero la invitación es que la empatía se vea como una metahabilidad. ¿Por qué? Porque se necesita, al manejar la autorregulación a través de la inteligencia emocional, podemos ver una potencialidad que es la aptitud, ver la empatía como una aptitud emocional, ¿sí? Esa aptitud emocional, es decir, que nosotros seamos aptos emocionalmente para gestionar, para trabajar, para conversar, para amar, ¿cierto? Es decir, todas las situaciones donde el ser humano establece interacciones, ¿no? Entre ellos, dentro de la aptitud emocional, pues por un lado está el liderazgo, está la comprensión y la confianza que desarrollamos primero en uno y después en el otro, la escucha activa, cómo persuadir a las otras personas desde lo positivo, ¿sí? Y todo eso de la parte emocional, cómo la conectamos con el intelecto. Ya habíamos visto que la razón no es un enemigo de la emoción, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se propone que haya esa conexión entre el intelecto del ser humano con la parte emocional para que dentro de la aptitud emocional surjan otras habilidades sociales como las que vemos allí: liderazgo, la escucha, la persuasión, la comprensión y la confianza. Y así podamos llegar a ese control de emoción, ¿cierto? A la autorregulación, que es la que nos propone. Y también utilizar la motivación, que fue el concepto que en unas
diapositivas anteriores ya habíamos observado, ¿sí? Esa motivación iría en lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Perdón, está. Bueno. Y así, con esa autorregulación de emociones y con esa motivación, podemos darnos cuenta de algo muy especial, sobre todo en la parte o en el concepto de emociones, que es el estado de ánimo. El estado de ánimo inicialmente se observa. El estado de ánimo inicialmente se siente, ¿sí? Antes de expresarlo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser más observadores con el entorno que nos rodea para darnos cuenta quién de nuestros compañeros, quién de nuestras compañeras está reflejando el estado de ánimo en el que está. Y por supuesto, no estamos hablando de físicamente, porque pues en muchos juzgados, en muchos despachos, en muchos centros de servicios, están con el trabajo en casa. Pero están estas herramientas tecnológicas que si utilizamos las cámaras, pues podemos darnos cuenta de las gestiones, perdón, de lo gestual, y también si escuchamos a través del micrófono, nos damos cuenta de su tono de voz, y etcétera, ¿sí? Entonces, parte supremamente importante, cómo identificar el estado de ánimo. Por supuesto, inicialmente en mí y posteriormente en el otro, para que sigamos utilizando la parte emocional como una aptitud, ¿cierto? ¿Somos aptos emocionales? Sería la pregunta que nos teníamos que hacer inicialmente. Y si continuamos con esa autocontrol, esa autorregulación que llegamos, esa autorregulación que tenemos de las emociones para llegar a la empatía, que es esa unificación o esa unión de las diferentes habilidades sociales, como la hemos visto en las diapositivas anteriores. Para eso, si llegamos a la parte de la autorregulación y hemos logrado que la empatía comience como a emerger, ahí está el entusiasmo, puesto por otra habilidad social que es la motivación, ¿sí? Que también nos lleve a persistir, que no nos quedemos en esa primera impulso, que no nos quedemos en la primera meta que no logremos llegar. Y entonces ahí estaría, si tenemos tolerancia a la frustración o no, ¿cierto? Entonces también en ese sentido nos invita a que así tengamos obstáculos, pues intentemos dar un paso más, ¿no? También, por supuesto, la motivación es necesaria como la autoconciencia y la confianza. Todo esto va necesariamente a la parte individual, a la parte personal, para después ser colectivo, ¿no? Yo no puedo irle brindando confianza a un compañero, a una compañera, si yo no autogenero confianza, ¿sí? Yo no puedo invitarle a una persona que tenga conciencia de lo que está sintiendo en ese momento o que identifique el sentimiento por el cual está pasando en ese momento si yo no tengo autoconciencia, ¿sí? Y así sucesivamente, todos estos conceptos o todas estas habilidades sociales, colóquenle el auto antes de
practicarla con otra persona. Aquí tenemos también otras habilidades que van más allá, más profundas, ¿sí? Tiene que haber autoconocimiento, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, para poder saber a dónde puedo llegar y dónde reconocer que necesito ayuda. Por supuesto está el autocontrol. Yo cómo identifico las sensaciones que está pasando por mi cuerpo en ese momento, por mis ideas en ese momento, para saber que puedo detenerme o no puedo detenerme. Ya una vez pasado esa parte, puedo llegar a la autogestión, ¿sí? Yo, ¿dónde puedo y hasta cuándo puedo actuar? ¿Sí? La automotivación, recuerden ustedes, ya habíamos hablado, está la extrínseca, está la intrínseca. Inicialmente extrínseca, porque alguien nos tiene que enseñar, ¿cierto? Cuando estamos pequeños, pero ya tiene que ver automotivación cuando estamos ya, y sobre todo a nuestra edad, ¿no? Todo eso, por supuesto, conectado con la empatía para llegar a la parte de las gestiones que podemos hacer con las demás personas, ¿sí? Todo lo anterior lo practicamos inicialmente con nosotros para después podernos conectar con las otras personas a través de la gestión de la gestión de las relaciones con las diferentes personas en las cuales nosotros interactuamos diariamente u ocasionalmente. Bueno, eso hace parte de esa misma invitación de ver que si somos aptos para qué necesitamos para ser aptos emocionalmente, ¿no? Aquí ya llegamos a la segunda parte de cómo nos expresamos ahora, ¿sí? Las diferentes miradas y sobre todo la necesidad de observar la mirada. No mirar la mirada, sino observar la mirada. Al hablar de observar, estamos hablando del análisis, estamos hablando el pensamiento crítico que nos lleva a que nos demos cuenta de qué está pasando en la otra persona. Ya no podemos mirar todos los gestos del rostro y tampoco podemos mirar el resto del cuerpo si la comunicación está a través de una cámara. Entonces tenemos que darnos cuenta de esos ojos, ¿no? ¿Qué nos expresa? Y entonces llegamos a esa segunda parte, que cómo reconozco los sentimientos de otra persona ahora, ¿sí? Y entonces les invito a que hagamos esa revisión, ¿sí? Les digo que hasta ahora hemos caminado por nuestro camino individual, donde yo les decía que cada uno inicialmente lo hace es hacia sí mismo, todo esto que vimos en la primera parte de expresión de sentimientos y emociones, que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio ritmo, veloz, lento, unos será un ritmo sincrónico, habrá otros con ritmos asincrónicos, ¿sí? Todo también hemos tenido nuestro propio peso de carga. Alguna carga será pesada, otra carga será ligera, otra carga serán compartidas, ¿no? Con su traje, unos tendremos traje de empleados, otros tienen trajes de funcionarios. Unas personas estarán disfrutando del paisaje, es decir, de la vida, de las sorpresas que nos ha llevado esta nueva sociedad que estamos construyendo en este momento. Otros estarán enfocados en lo que consideran una posible estación, es decir, que no solamente que estas personas no están mirando hacia los lados, sino que están enfocados en una meta que se hayan plasmado, ¿sí? Sin embargo, la actualidad nos ofrece un panorama que nos recuerda que nosotros como seres humanos somos sociales. Por eso les decía yo en una diapositiva anterior de que nosotros no debemos decir que somos expertos, que somos muy empáticos cuando estamos solos.
o que es que yo identifico los sentimientos cuando estoy solo. Lo que pasa es que yo puedo que cuando estoy solo, sí, claro, yo me puedo identificar, valga la redundancia, un sentimiento de soledad. Pero es que yo me puedo sentir solo en un estadio lleno y me siento solo. ¿Ven? Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirme solo, ¿no? Somos sociales y que así como nosotros tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos y emociones, que fue lo que vimos antes, el otro también tiene el mismo derecho, sobre todo nuestros usuarios y nuestros equipos de trabajo. Y entonces, actualmente, pues tenemos algunas situaciones donde algunos trabajarán en casa, otras personas les molesta el uso de tapabocas, otras personas con el aforo de la rama judicial, otras personas ya sea por edad o por familiares que están cercanos a las edades que ya han aprobado, o todo lo contrario, por sus creencias, sus principios dirán que no aceptan las vacunas. Es decir, que acá están en nuestra rama judicial, está plasmada nuestro país. Es decir, estamos de todo, ¿sí? Entonces, como hay otras personas que tienen trabajo en casa, pero ya lo vimos en la conversación anterior con la comunicación, las dificultades que se está trabajando en casa, con la familia, otras tareas que se han pasado aparte del trabajo laboral con la rama, también cómo son los horarios que se están puestos en el uso de las personas que tienen el cumplimiento de hacerlo en la oficina, ¿cierto? Entonces, son situaciones que han, mm, influenciado, que han influenciado en la situación o en el rendimiento o en la cercanía o lejanía de las personas que hacían parte de un grupo de trabajo, ¿no? De un equipo de trabajo en todos los despachos que tiene la rama judicial, ¿no? También, por supuesto, ¿cómo nosotros vamos a reconocer los sentimientos de otras personas, de cómo lo están expresando, si han prohibido el estar ahí, el frente a frente, el cara a cara? Y ahora todas las comunicaciones o la mayoría de las comunicaciones son a través de las diferentes plataformas tecnológicas, ¿no? Y eso para muchas personas ha sido difícil, ¿no? ¿Cómo yo decir que estoy preocupado, que estoy molesto en palabras escritas si no tiene la tonalidad? ¿Cómo lo hago a través del micrófono, que sí está la tonalidad y sin embargo no ve mi gesto? ¿Cierto? Entonces cada quien de acuerdo a las situaciones. Por supuesto, lo más completo sería el video, pero no todo no todo es al 100%, ¿cierto? Todo tendrá también sus límites, ¿cierto? Así sea, no puede ser que el video sea la totalidad de la solución, ¿no? Y sobre todo, pues nosotros, la más reconocida en nuestra empresa sería el Teams, la plataforma. Sin embargo, y hablábamos de eso precisamente el video, habrá una persona que es la única que está, digamos, en vivo y en directo. Otra persona puede estar a través de una foto. Otra persona mal enfocado y no tiene sino medio cuerpo.
y así, ¿cierto? Entonces, ni siquiera, les comentaba antes, el video era la solución total, ¿no? Y por supuesto llegan las instrucciones, llegan las órdenes, llega el trabajo y si junto al otro allí cuando era antes de la pandemia en el despacho, dando explicaciones, dando instrucciones, dando aclaraciones. Imagínense ustedes ahora todos estando en sitios diferentes y todos a través de diferentes medios de comunicación, unos que lo manejan y lo entienden de una buena manera y otros que por supuesto no lo logran comprender, ¿cierto? Entonces ya al final queda como el sentimiento de soledad allí al aparato, frente al equipo, ¿cierto? Que es al que en realidad me estoy sintiendo la comunicación, ¿no? Que reemplaza a la otra persona, ¿sí? Entonces, esos sentimientos y emociones son dificultades para la concentración, genera problemas de sueño, irritabilidad, recuerdo de traumas, estrés y enojo, desprotección y soledad. Son los que más sentimientos y emociones que se han visto y sobre todo en nuestra rama judicial. Dice que a la mayoría de las personas les gusta negar que están sintiendo diferente, ¿cierto? Entonces les preguntan que cómo están, que están sintiendo, dicen que no, que están bien, que no les molesta tanto lo que ha pasado. Otras personas le dicen a otro, dice, no estás muerto en medio de una pandemia, ¿de qué te quejas? No deberías estar molesto por esto, ¿sí? Lo que se necesita es que si una persona está molesta, debe admitirlo y reconocerlo, y es realmente importante, porque un principio en psicología es que si no se verbaliza un problema, el cuerpo es el que habla, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando empieza lo psicopatológico, ¿no? De toda la situación que está haciendo, ¿no? Por eso nos podemos preguntar qué hago después de identificar lo que siento. Vemos toda esta parte de las dificultades que va pasando. Enfrentar los desafíos actuales puede ser una tarea fácil para todos. Unas personas estarán haciendo de una manera, otros de otra, pero todos podemos tener potencial para realizarlo, ¿sí? Lo que pasa es que sobre todo las personas que están en las casas pueden no tener las mismas capacidades para lidiar con los desafíos o el apoyo necesario de personas que son importantes para ellos. Sin embargo, el cargo que se desempeñe como servidor judicial, ya sea funcionario o empleado, hay dificultades. Y entonces, las personas, la invitación es que tenemos que volver inicialmente a nosotros mismos, ¿sí? Que para después cuando nosotros encontremos ese nuevo sentido, podamos ayudarle a transmitirlo a las otras personas, ¿sí? Hay que valorar la vida personal, ¿sí? Y que, por supuesto, si nosotros tenemos una buena, digamos, vida personal, pues podemos transmitir, contagiar, recuerden ustedes, las neuronas espejo, todas las personas la tienen, por lo tanto, se podría decir que el ejemplo es la mejor manera de activar esas neuronas espejo, ¿sí? Para al final llegar al último concepto, que es cómo se aplicaría la empatía al resolver un conflicto. Dice Aristóteles, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Entonces, en ese sentido, la invitación es practicar la escucha con la intención de entender al otro, partir de la base de que cada uno tiene su propio punto de vista y todos son válidos y respetables, entrenar la capacidad de entender tus propias emociones,
así como será cada vez más fácil entender las de los demás. Evitar el aconsejar si no te lo piden expresamente, perdón, y enfocarte en comprender al otro en vez de juzgarlo. Dice, cuando las medidas de bioseguridad, como las que tenemos ahora, son las que están mediando las interacciones, una de ellas, esta que estamos viviendo con esta videoconferencia, es cuando debemos tomar el tiempo y la actitud óptimas. Antes estábamos hablando de lo óptimo emocional, tener la actitud adecuada a la hora de llegar a acuerdos, entender y proporcionar a los compañeros y colaboradores lo que necesitan, no otra cosa, crear un ambiente de conexión gracias a esas neuronas espejo. Estoy afanando un poco porque ya la hora se está terminando. Y el rol de profesional de nosotros, los que estamos en el área psicosocial, como asistentes sociales, nos invita para que seamos el ejemplo en el trabajo en equipo, evidenciando el liderazgo. Recuerdan ustedes las otras habilidades sociales que hacen parte del todo, que es la empatía, que emerge en situaciones como esta a través de la conciliación permanente que demanda la atención de los usuarios, tanto internos como externos. Los internos son nuestros compañeros, los funcionarios, los demás empleados, y los externos como el público. Así que la empatía nos ayuda a crecer relaciones sanas, que nos den lugar a conflictos que interfieran en nuestra salud, que no den, perdón, lugar a conflictos que interfieran en nuestra salud, teniendo en cuenta que los extremos no son buenos en ningún aspecto de la vida. No se puede vivir continuamente empatizando con todo el mundo. Eso es algo que tenemos que tener claro, ¿sí? Porque si no quedaríamos simplemente en simpatía, ¿no? Esto, cuando se trata de resolver un conflicto, es común que el joven o un compañero, en nuestro caso en la rama judicial, o todos intenten corregir las percepciones de otra persona, de convencerlos o explicarles por qué ellos tienen la razón y por qué los otros se equivocan. Es decir, no se escucha, no hay escucha activa. Las actuales circunstancias sociales exigen que los profesionales del área psicosocial, es donde estoy yo reconociendo a mis colegas, inviten a los demás integrantes a redescubrir temas como el reconocer que nosotros tenemos percepciones diferentes, evitando las amenazas y provocaciones, algo que se utiliza mucho en la rama judicial, dejando atrás la mentalidad de nosotros contra ellos. Como conclusiones, estaría que los conflictos son inherentes al ser humano. Día a día nos vemos en situaciones que no sabemos cómo resolver, que hacen las ocasiones en el que incluso con nosotros mismos entramos en contradicción en muchas ocasiones, estamos confundidos, y esto se hace más evidente todavía al estar en comunicación o interacción con otras personas, sobre todo en el despacho, si no utilizamos, vuelvo y repito, las diferentes habilidades sociales que en conjunto construyen la empatía. Y por supuesto que la posición de otra persona y no la nuestra, recuerden que son derechos, yo tengo derecho, pero los mismos derechos que yo tengo lo tiene esa otra persona para expresar emociones y sentimientos. Eso no es una pérdida de identidad, eso es comprensión. Esta comprensión se refiere a la capacidad que tenemos de reconocer nuestras propias emociones, y esas emociones es en el resto de personas. Muchas gracias. Doctora Mónica Cuellar, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas, doctor, de las más relevantes en el chat. La primera, ¿cómo se pueden confundir la empatía con la simpatía? La simpatía usualmente se hace cuando yo me identifico con lo que una persona está sintiendo en ese momento. Y esa persona simpática lo que utiliza es que en ese momento la persona busque algo que le lleve a evitar como el sufrimiento, ¿sí? Una persona que ha desarrollado la habilidad de la simpatía, lo que hace es invitar a la persona a que haga otras actividades que en ese momento le olvide
le haga que se le olvide el problema, por ejemplo, ¿sí? Mientras que la persona que tiene empatía, sí, por supuesto, se identifica con lo que la persona está sintiendo y va más allá. Es decir, que se imagina lo que la persona en ese momento está sintiendo, ¿sí? Y también pensaría, ¿yo qué haría si a mí me estuviera pasando lo que esta persona está sucediendo? ¿Sí? Entonces, un principio sería que una persona que desarrolla la simpatía no necesariamente llega a ser empático, mientras que una persona que desarrolla la empatía pasa por la simpatía. ¿Sí? Puede ser simpático en algún momento. ¿Sí? Esa sería... Siguiente pregunta. ¿Cómo se da cuenta una persona frente a una situación si está compasivo o si está empático, perdón? Pues la persona compasiva, como ya habíamos visto, es con el sufrimiento. Entonces una persona compasiva podría dar lo que le llaman una limosna, ¿sí? Si es, por ejemplo, ve a alguien que está allí pidiendo dinero o algo así, o daría algo material, ¿sí? ¿Para qué? Para sentirse bien esa persona, ¿sí? Para sentirse bien, ¿no? Mientras que la persona empática no le daría dinero, sino que ayudaría a que esta persona buscara algunas situaciones o algunas partes donde pudiera encontrar otras opciones, ¿sí? De lo que le puede salir de ese inconveniente que la persona en ese momento esté pasando, ¿no? ¿Sí? Recuerden que la persona empática partiría del principio de pensar yo qué estaría sintiendo en ese momento, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría recibir dinero o me gustaría que esto fuera más permanente, ¿no? Y no lo que estaría en el dinero en ese momento solucionando, ¿no? Eso sería esto, doctora. Última pregunta. ¿Cómo se produce el cambio en una persona de la antipatía a la empatía? Bien, la antipatía es justo ese disgusto por lo que esa otra persona está pasando o está sintiendo, ¿sí? Entonces, esa persona criticaría, esa persona partiría del prejuicio con lo que la otra persona. Sin embargo, recuerden que son habilidades sociales y al ser habilidades sociales son aprendidas. Entonces, esa persona que inicialmente, porque es que no es asimpática, empática, no es necesariamente, no es antisocial, ¿cierto? Que tiene que ver con algo que es que es algo más delincuencial. No estamos hablando de alguien antisocial, sino que simplemente no ha desarrollado su habilidad empática, ¿cierto? Entonces esto se puede aprender, ¿no? Entonces también depende de todo el entorno que la esté rodeando a la persona. Y recuerden ustedes, no es tarde para que una habilidad social se aprenda, ¿no? Y si hemos desarrollado otras habilidades que nos ha llevado más a lo individual que a lo colectivo, pues eso se puede modificar para poder reaprender nuevas habilidades sociales, ¿no? Que en este momento, que es lo que estamos pasando,
con la pandemia necesitamos más habilidades sociales, más que habilidades individuales, ¿no? Que pueden ser habilidades cognitivas y hay habilidades emocionales. Sin embargo, necesitamos habilidades cognitivas y habilidades emocionales colectivas, ¿no? Habilidades sociales más que habilidades individuales, doctora. Nuestro agradecimiento especial al doctor César Augusto López Osorio por su clara y ordenada explicación sobre la importancia de la empatía, que nos ayuda a ampliar nuestro mundo y perspectivas y con ello enriquecer nuestros nuevos puntos de vista y las oportunidades que tenemos. Es una habilidad social clave que nos permite escuchar, comprender, formular mejores preguntas como aspectos fundamentales de una buena comunicación. Además, es una de las bases para construir relaciones sólidas y enriquecedoras. De nuevo, muchísimas gracias, doctor. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos.